de 40.000 titulados profesionales, solo 10.000 están encontrando. Los estudiantes no van a conseguir trabajo. Y tienes 30.000 titulados que están buscando qué hacer. Entonces los nuevos emprendedores no solo se fijan ya en la plata, en el Lamborghini, en viajar y todo eso, ¿no? Sino en hacer un impacto económico, social y ambiental. A veces romantizamos el emprendimiento. En vez de ser mi propio jefe, pasé a ser mi propio esclavo. Pero aún así no me arrepiento un solo día de haber emprendido, porque es un estilo de vida espectacular. No lo cambiaría por nada. Si tú estás acostumbrado a lo estable, a la estabilidad, a recibir un sueldo a fin de mes y estar en tu punto de confort, el emprendimiento no es tuyo. Hay muchos que piensan que es fácil. Yo soy metódico, soy súper organizado, entonces me va a ir bien en el emprendimiento. Falso. Bienvenidos a un nuevo episodio de 360 Podcast. Hoy estamos con un invitado espectacular. Él es Antonio Riveros. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sergio, Alex. Un gusto estar acá. Bueno, Antonio, para ir comenzando, para quienes no te conocen todavía, ¿quién es Antonio Riveros y a qué se dedica? A ver, yo soy paceño, soy boliviano de corazón, ingeniero electromecánico. He ejercido la ingeniería unos años, luego me he dedicado al emprendimiento. Y hoy en día se puede decir que soy un emprendedor serial. Tengo 3 emprendimientos, una startup y también soy un constructor de ecosistemas de emprendimiento, es decir, apasionado por el emprendimiento, la innovación y la tecnología. ¿Y en qué momento tú dirías que nació ese interés por el emprendimiento? Porque yo creo que no es lo más común querer dedicarse a este mundo. De hecho, en Bolivia hay muchos emprendedores, ¿no? Pero emprendedores tal vez por necesidad, gente que no tiene trabajo y sale a emprender. En mi caso no ha sido así, gracias a Dios, pero sí ha sido un poco el cliché también que todos vemos, ¿no? Quiero ser mi propio jefe, quiero ser dueño de mi tiempo, quiero viajar y demás. Y con ese sueño del emprendedor decidí renunciar a mi trabajo, renuncié a muchos privilegios que tenía, podía viajar, tenía buen sueldo, vivía solo, soltero, con auto, departamento. Y dije, no, voy a emprender. Y pasé de ser en vez de ser mi propio jefe, pasé a ser mi propio esclavo. Trabajar, trabajar, trabajar. Y por muchos años no he podido, digamos, incluso tener recursos o ganar como ganaba cuando era empleado. Entonces, a veces romantizamos el emprendimiento, pero aún así no me arrepiento un solo día de haber emprendido, porque es un estilo de vida espectacular. No lo cambiaría por nada. ¿Y por qué? O sea, ¿qué crees que hizo que no abandones el emprendimiento si no estabas ganando la cantidad de dinero que ganabas trabajando por una empresa? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué decidiste Es una quedarte? muy buena pregunta. He ido mutando. Mi primer inicio era quiero ganar plata para mí mismo y no enriquecer a alguien, que era una razón muy básica. Y luego fui evolucionando y hoy en día creo que lo que no me hace rendirme, incluso en estos tiempos, he estado en situaciones donde lo he pasado difícil como emprendedor con mis empresas y demás, es el propósito, ¿no? Es el que ya tienes un problema del cual estás enamorado, ya tienes un problema el cual estás resolviendo y eso permite que no te rindas, que te levantes cada mañana para ir a resolver el problema. Que eso te dé de comer ya es un plus, pero tú tienes que resolver el problema. ¿Y en qué momento incursionas en el mundo de las startups? ¿Qué fue lo que te llevó a empezar? Bien, mi primer emprendimiento fue con drones, DroneTech, ¿no? Y eso ya es tecnología, tecnología de hardware. Como yo manejaba robótica y demás, entonces empezamos a ensamblar drones, cursos de drones, servicios con drones. Hoy en día hacemos topografía, ingeniería con drones, ¿no? Como ya estaba dentro de la tecnología, uno siempre busca una tribu, ¿no? Si tú estás en un lugar, quieres una tribu, quieres ver gente que esté haciendo lo mismo que vos. Muchas veces el emprendedor se siente solo, no tienes capital, nadie te cree, hasta a veces hasta tu familia te dice, no, envía currículums, deja eso, estás perdiendo tu tiempo. Y dices, no, no estoy tan loco. Y debe haber gente que, como yo, que esté buscando un sueño como yo. Entonces empecé a buscar y ahí encuentro un ecosistema de emprendimiento tecnológico, las startups, y me enamoro del ecosistema, me enamoro del networking. Veo que puedes hacer negocios a partir de conocer personas, que puedes hacer impacto a partir de conocer personas, de ir a eventos, decir yo hago esto, yo hago lo otro, recibir consejos, dar consejos y en algún momento ya te vuelves un mentor y ves a personas que están empezando a crecer y vos dices yo estaba en ese lugar y obviamente les voy a dar los consejos que a mí me hubiera gustado recibir. Entonces ahí pertenecer a un grupo, a esta tribu de emprendedores, me entero de lo que son las startups y ahí pues empieza la innovación tecnológica, que es lo que he venido haciendo todos estos años. Me gustaría que definamos para el público que nos está viendo
qué es una startup y cuál es su diferencia con un emprendimiento, ¿no? Porque muchos dirán, ok, ¿en qué al final iniciaron startup? ¿Cuál es la diferencia en sí con iniciar un emprendimiento? Principalmente yo creo que esa es una duda que puede haber. Es una duda muy válida y siempre llegamos a confundir. Ambos son emprendimientos, ambos son negocios que están naciendo, ambos tienen un fundador o un equipo de fundadores. Lo que más diferencia, puedo decir que son dos cosas. Uno es que es la tecnología la base, ¿no? La tecnología que hace de que tengas una posibilidad de crecer de manera escalada, de manera exponencial. Es decir, un emprendimiento tradicional, un heladero, un zapatero, haciendo bien las cosas, una fábrica, haciendo bien las cosas, va a crecer 10%, 15% anualmente. 15 ya es harto para una fábrica. Pero en el tema de las startups, el crecimiento es muy grande, entonces tiene un crecimiento escalable que cada año te puedes duplicar, por eso llegan a ser las famosas unicornios, empresas que valen $1.000 millones porque crecen muy rápido, en cuestión de 3, 4, 5 años ya son unicornios como los ejemplos que conocemos, ¿no? Facebook, Google, en Latinoamérica, Rappi, Mercado Libre, que tienen grandes valoraciones. Entonces, eso, tecnología, escalabilidad y disrupción, que normalmente tu modelo de negocio es algo nuevo, disruptivo, que estás pateando la industria, que estás ofreciendo una solución que antes no se había visto. Por ejemplo, Airbnb, que te ofrece el alojamiento, junta a una persona que tiene un cuarto que está ahí vacío con alguien que necesita alojamiento barato, y pues, punto. Aunque hoy en día Airbnb está más caro que los hoteles. Lo mismo Uber, ¿no? Ahora hay muchas cadenas, igual que Uber, tienes Didi, tienes Yango y varias otras, ¿no? Que es lo que hace una persona que está con un auto, que no necesariamente es un taxi, transporta a otras personas mediante una aplicación, ¿no? No necesitas una empresa de radiotaxis, una empresa de taxis, sales de lo tradicional a algo nuevo. Y principalmente eso es lo que caracteriza a las startups. Creo que principalmente las startups estarían involucradas sí o sí en el tema tecnológico y ahora igual supongo que con inteligencia artificial, ¿no? Bastante implicados ahí, porque fuera de eso, claro, complicado hacer una startup, ¿no? Ese es un buen punto. La tecnología que usan las startups son todas las que están dentro de la cuarta revolución industrial, ¿no? Hemos pasado por la primera, segunda, tercera. La cuarta revolución industrial tiene inteligencia artificial, machine learning, data analytics, robótica aplicada, impresión 3D, realidad virtual. Todo lo que hoy vemos es parte de la cuarta revolución industrial, que hace 10, 15 años no había, ¿no? Entonces las startups se sirven de esas tecnologías disruptivas y ese es su modelo de escalamiento, inteligencia Mm. artificial y todo. En una charla TED que tuviste, mencionabas la frase menos emprendimiento, más innovación. No sé si nos puedes explicar un poco a qué te referías con esto. Claro que sí. Como dije, he ido evolucionando. Entonces, primero lo mío era el emprendimiento. Me enamoré del emprendimiento, pero siempre dices, ok, ya estoy aquí, ya soy emprendedor, me va bien. ¿Y qué más? ¿Qué viene? Entonces ahí nace una corriente que la generación de ustedes, que son los más jóvenes, viene a ser sensibles con lo que es el medio ambiente y la sociedad. Porque hoy en día es un hecho que eso sucede, ¿no? Hay una sensibilidad mayor a lo que era antes. Entonces, me doy cuenta con algo que he ido acuñando, startups con propósito. Que si eres emprendedor, que si vas a hacer una startup, no solo pienses en la economía, no solo pienses en comprarte un auto, en viajar y demás, sino pensar en dejar una huella, en que tu negocio ayude a tu comunidad, a tu sociedad y que también tu negocio respete al ecosistema, a la biodiversidad, al medio ambiente, como quieras llamarlo, a lo ecológico. Porque de qué sirve que yo crezca, me haga millonario y esté contaminando el aire, los ríos, qué sé yo, con mi emprendimiento o empresa, o esté destruyendo familias, o esté separando familias, o esté esclavizando gente y demás, y yo enriqueciéndome. Entonces nace esa sensibilidad. Y Startups con Propósito, que es lo que he venido diciendo estos años, hace eso. Que calza perfectamente con la generación de ustedes. Entonces, los nuevos emprendedores no solo se fijan ya en la plata, en el Lamborghini, en viajar y todo eso, ¿no? Sino en hacer un impacto social y un impacto ambiental, que hoy en día se conoce el famoso triple impacto, un impacto económico, social y ambiental, donde tú tienes una visión de atender a tres clientes. Antes tú atendías un cliente, si yo vendo zapatos, mi cliente viene y compra zapatos y le pregunto si está bien, si está mal, si le duele, otro modelo. Ahora tienes que atender a tres clientes. Tu primer cliente es ese, el que viene y te compra, que te da un impacto económico. Tu segundo cliente es
qué impacto social estás haciendo, lo que yo decía. En el caso de mis emprendimientos, yo tengo Creotech, que es de impacto social. Yo fabrico con impresora 3D y hiperrealismo prótesis de extremidad superior. Entonces, cuando yo vendo una prótesis o hacemos que llegue una prótesis mediante donación, responsabilidad social y demás, hacemos que la persona mejore su calidad de vida. Entonces, el core de mi negocio es que mientras más prótesis venda, más personas se van a ver con mejor calidad de vida. Eso es impacto social. Ahora, si yo soy amigable con el medio ambiente y reciclo todo lo que sale de mi planta, de mi fábrica, si gasto menos energía, si genero menos CO2 y todo aquello, estoy siendo amigable o estoy haciendo un impacto positivo en el medio ambiente. Y hay empresas que son más de medio ambiente, empresas, digamos, de autos eléctricos como Quantum en Cochabamba, o que reciclan latas de aluminio, reciclan llantas como Mamut y demás, que hacen impacto ambiental, pero al mismo tiempo también hacen Claro. impacto social. Entonces, somos empresas de triple impacto que atendemos a esos tres clientes: el medio ambiente, tu sociedad, tu comunidad y lo económico. Oh, me encanta eso porque sí pienso que es relativamente común el tema del egoísmo en el emprendimiento, ¿no? Que la gente entra a emprender, a hacer negocios por solo el primer punto, el impacto económico en uno mismo. Entonces, me gusta esa visión porque ahí te cambia el chip de, ok, no solo soy yo, no solo son los míos, sino hay estos otros dos puntos, ¿no? El impacto social y el impacto ambiental. Qué bonito. Correcto. Y esa es tu gasolina. Ese es el problema que tienes que resolver para mañana. Porque si yo quiebro, si Creotech quiebra, ¿quién le va a entregar en Bolivia a las personas prótesis de bajo costo que en 10, 15 años no están pudiendo comprar? Entonces, ya tengo no una responsabilidad con mi bolsillo o con pagar sueldos a mi personal, ya tengo una responsabilidad con la comunidad. Y eso hace que yo no me rinda, o sea, no puedo rendirme. Ahí es tu propósito. Exacto. Claro. ¿Y qué te llevó a encontrar justamente ese propósito con esta startup? La crisis de los 30. Como que pasas crisis y como decía, yo estaba en una vida muy acomodada, económicamente, auto, departamento, soltero y todo cool, ¿no? Trabajabas fin de semana, salías, amigos, viajes, he ido a Europa, Estados Unidos, pero llega en ese momento una crisis existencial. Y además he tenido un episodio con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo que ha sido mi mentor de vida, mi abuelo Aymara, que de jovencito se ha venido del campo hablando Aymara, sufrió discriminación y todo aquello, pero lo ha roto, o sea, lo logró. Hizo lo que toda persona migrante quiere, es establecerse en la ciudad, tener una casa y sacar adelante a sus hijos, a toda su familia, 5 hijos que tenía mi abuelo. Y digo, mi abuelo en esas condiciones lo logró. Y para nosotros, para la Mm, generación de ahora, ver una casa, hijos y todo, ya es más difícil, ¿no? mm. Entonces, mi primer héroe ha sido mi abuelo. Y cuando él me dejó, cuando él fallece, ese vacío yo lo tenía que llenar con algo. Y ese vacío lo lleno con mi propósito. Porque mi abuelo me ha enseñado ese propósito. Él era igual muy solidario, muy altruista, de ayudar mucho a la gente. Entonces, haya habido un poco, ¿no? De esa crisis existencial, mi abuelo que me deja, su ejemplo que se deja. Entonces, digo, voy a seguir esa misión. Wow. Y de eso que mencionas, sí me hizo un clic en la cabeza ahorita, que antes era como que mucho más común o más sencillo, no sé cuál es la palabra. Claro, nuestros padres, abuelos puedan conseguir su casa propia, puedan conseguir sus cosas para heredar a sus hijos, pero ahora es como que Cada vez más cada vez difícil. más difícil. Que supongo que ya esto es una vista más macroeconómica o qué sé yo, pero ¿qué opinas al respecto de esto? Sí, es como estamos llevando la economía a nivel mundial, ¿no? Y también son los cambios que se daban, ¿no? Antes una casa te costaba 15.000, $20.000, ¿no? Yo hablo con mi abuelo, hablé aquella vez, me dice, yo esta casa la he comprado en 10.000 o $12.000, más si estás en zonas no tan céntricas, ¿no? Pero hoy día, ¿dónde vas a encontrar una casa de $12.000? ¿No? Entonces, somos una población mayor, estamos más en la ciudad, entonces tienes más competitividad. Los datos te dicen que ahorita, por ejemplo, en Bolivia, de 40.000 titulados profesionales, solo 10.000 están encontrando trabajo Wow. y tienes 30.000 titulados que están buscando qué hacer. Entonces hay más competitividad. Antes eran menos, tenías terrenos también, podías irte a cualquier lado, eran todo más barato. Otras circunstancias, ¿no? También tienes que ver las crisis, ¿no? Ahorita Latinoamérica, Argentina, Venezuela, Bolivia están atravesando unas crisis, unas más que otras, que también va a afectar a una generación. Por lo menos unos 5 años va a haber este bajón y después otra vez vamos a
reaccionar. Yo creo que ese problema que mencionas no solo es a nivel Bolivia, sino a nivel Latinoamérica, ¿no? Que lo estamos viviendo. ¿Y cuál consideras tú que sería una forma de paliar un poco esto, ¿no? Con los jóvenes de ahora. Tú mencionabas los datos, que aproximadamente 10.000 de los 40.000 profesionales que mencionabas están trabajando actualmente. ¿Cuál crees tú que sería una solución o una forma de paliar un poco este problema con la cantidad de jóvenes que tenemos hoy en día que no encuentran, ¿no? Esa respuesta en el mercado laboral actualmente? Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Pero para mí se me viene a la cabeza competitividad. Necesitamos ser más competitivos. Tú tienes a China, que igual tiene gran población, pero los chinos hablan 3 idiomas saliendo del colegio, te calculan multiplicaciones de dos cifras en la cabeza. Los indios, ¿no? O sea, de la India, igual, ¿no? Son, desde los chicos has visto esos videos que multiplican y demás. Entonces, esos chicos ya están programando, ya están diseñando, o los países desarrollados, Finlandia, Dinamarca, donde la educación es top. Entonces, obviamente, cuando tú tienes educación, la probabilidad de que salgas de estos círculos de pobreza, si tu papá es pobre, tu abuelo fue pobre, ¿cómo tú vas a salir de esa pobreza? Es con educación. La educación te da más probabilidad, no te garantiza, pero Mm, te da más probabilidad. O sea, de 100 personas educadas y 100 personas no educadas, vas a ver tener personas exitosas más en los educados. Claro. Entonces, tenemos que educarnos, estar a la par de la competencia mundial. Si tú quieres ser desarrollador, ir a trabajar a Google, a Apple, tienes que estar a ese nivel de desarrolladores de estas empresas. Entonces, eso es educación. Y educación tiene que ver también con políticas públicas, con gobiernos, con inversión. Hay países enfocados en educar a su gente. Y podemos hablar ya de países, de economías y todo aquello, pero creo que es eso. Tenemos que ser más competitivos. Y ahí te paso un dato más. Estamos en un proceso de bono demográfico, más que un proceso, en una ventana temporal de bono demográfico. ¿Qué significa? Que estamos en una época de la historia de Bolivia donde tenemos más personas en edad laboral, vamos a decir jóvenes, Ok. ¿ya? Antes eran más niños. En un futuro, cuando pasas Van a ser del más bono laboral, adultos, ¿verdad? exacto. Europa, por ejemplo, ahí tiene problemas porque tiene mucha gente mayor y ¿Verdad? pocos jóvenes. ¿Y claro. quién mantiene a los mayores pagando impuestos trabajando? Los jóvenes. Entonces ellos tienen otros problemas. Nosotros estamos en un bono demográfico, que quiere decir que tenemos mucha gente en posibilidad de trabajar, pero lastimosamente no es gente competitiva. Entonces estamos ahí haciendo compraventa, estamos eh, artesanalmente trabajando. Si fuéramos competitivos y masa, seríamos pues China. Es que yo creo que ahí hay un problema de la gente que acaba su carrera universitaria y piensan que con eso ya está hecho y ya con eso tienen la vida solucionada y van a entregar de conseguir un trabajo y no siguen aprendiendo después porque hay mucho por aprender para ahora más que nada que cambia todo tan rápido. Claro, y ahí a veces existe esa dualidad, digamos, de que muchas personas escogen hoy en día o una carrera profesional o lo que es justamente el camino del emprendimiento, ¿no? Pero tú, ¿qué consideras que sería lo más importante, ser una persona competente? ¿Consideras que el sistema actual que tenemos en cuanto a educación y demás es el camino correcto? ¿O cuál consideras tú que sería el camino correcto para lograr esas metas, ¿no? Que para justamente aprovechar esta época. Esa pregunta es muy complicada. Y esa pregunta tiene que ver también mucho con políticas públicas, con políticas, políticos o estados, porque em, en las potencias mundiales, los países desarrollados, han tenido mucha intervención del Estado haciendo políticas de Estado en educación, llámese de izquierda, derecha, capitalistas, comunistas, los que han apostado para educar a su población, ahora están privilegiados, tienen una economía saludable. Entonces, creo que sí deberíamos organizarnos. Todavía estamos en Latinoamérica peleándonos entre izquierdas, derechas, en el insulto, a ver el que más grita, ¿me entiendes? Todavía no estamos
votando por propuestas. Todavía no estamos eligiendo líderes que propongan soluciones. Estamos eligiendo líderes que se opongan al que está, a la que está actualmente. Líderes que critiquen, que griten, que encarcelen. Entonces, somos caudillistas. Nos gusta el Mesías, nos gusta el macho caporal que va a venir a solucionar nuestros problemas. Y cuando salgamos de esto y empecemos a ver propuestas, soluciones pragmáticas y no eslogans como libertad e igualdad, no sé qué, más que eslogans necesitamos pragmatismo y decir, a ver, estamos en este país de Latinoamérica y este país de Latinoamérica tiene estos y estos y estas condiciones y estos y estos y estos problemas. No necesito traer teorías que ni siquiera sabemos si funcionan o no. Hay teorías que la gente habla que no funcionan en ningún país. Entonces necesitamos pragmatismo y leer, hacer un mapeo y decir, estamos en este país, estos son los problemas, estas son nuestras potencialidades, porque todos tenemos potencialidades. Entonces te pregunto a vos, ¿cuál es tu potencialidad? Puedes decir, yo corro 100 metros en 4 segundos. Pucha, entonces te meto a atletismo y te hago competir en las Olimpiadas. Cada quien tiene su fuerte y Bolivia tiene, y no solo son los recursos naturales, pero seguimos viendo los recursos naturales. Entonces, por ahí va la cosa de que tenemos que sentarnos, organizarnos, entender qué es una democracia, qué es vivir en democracia y otra vez elegir gente que va a tomar decisiones por nosotros, por nuestro futuro, sin eslogans y con propuestas. ¿Cuál consideras tú que sería una forma práctica de abordar estos problemas? Digamos, tenemos a los jóvenes que tienen ideales, ideas, tal vez como tú en tu momento lo has tenido, has iniciado un emprendimiento, posteriormente has llegado a formar distintas startups, pero allá afuera hay muchos jóvenes que están en la misma situación en la que tú estabas hace unos años. ¿Cómo, cuál sería el consejo, mejor dicho, para ellos para encaudar estas ideas? O sea, Aterrizarlas, digamos. aterrizarlas, correcto, para que puedan dar frutos, para que puedan llegar a realizarse, porque ahí es justamente donde se desaprovecha mucho talento joven, ¿no? Esa es una de las preguntas más difíciles que si tú le haces hasta incluso a líderes, les cuesta responder, porque todos hemos leído un poco, hemos aprendido un poco, tenemos experiencia y todos proponemos, pero a la hora de la hora realmente aterrizar, como ustedes dicen, y ponerlo en práctica es lo más difícil. Y yo voy a tratar de exponer igual a partir de mi experiencia, conocimiento, de lo que he venido aprendiendo. Para empezar, el copy-paste no nos ha ayudado. Y países latinoamericanos han hecho mucho, ¿no? Traen algo que funciona en Estados Unidos y piensan que va a funcionar aquí. Somos sociedades distintas, tenemos diferentes necesidades, diferentes prioridades. Por ejemplo, Bolivia ahorita tendrá una prioridad de medio ambiente. El mundo tiene una prioridad de medio ambiente, pero Bolivia no. Bolivia ahorita necesita, digamos, dólares, diésel y demás. Entonces, por eso es bueno aterrizar y estar en el país. Yo hablo de ecosistemas. Muchos están repitiendo ahí de vamos a hacer el Silicon Valley en Cochabamba, vamos a hacer el Silicon Valley en el Alto, y le preguntas, ¿qué es Silicon Valley? Ah, que es el hub tecnológico de Estados Unidos y del mundo y demás. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se ha hecho un Silicon Valley? No saben responderte. Y yo pienso que es un ecosistema. Y un ecosistema es la conjunción de actores que trabajan en sinergias, que articulan, que se sientan en la mesa, discuten y proponen y dicen, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, en Silicon Valley, para darte un ejemplo, tienes el MIT, tienes materia prima de súper ingenieros que obviamente van a alimentar a este ecosistema de emprendimiento. Para tener buenos emprendedores necesitas emprendedores súper capaces, ¿no? No solo que hablen bonito o vendan. El emprendedor a veces pensamos que es el que vende, el pajaco, pero realmente el emprendedor es el que domina cierta técnica y tiene muchas habilidades, las famosas habilidades duras o los hard skills. Entonces, tienes en Silicon Valley un gobierno, un estado, Estados Unidos, que invierte mucho en los bancos que van a dar ese capital semilla a los emprendedores. Entonces, tú eres un emprendedor en Estados Unidos del MIT y vas a una ronda de inversión, te van a dar 100,000, 200,000 dólares, pero así, 1 o 2 millones de dólares, así, con un PPT, con un PowerPoint presentando. ¿Por qué? Porque tienes currículum, tienes 2 ingenierías, tienes 4 idiomas y demás, y tienes un inversionista que tiene súper millones de dólares en un banco, y tienes un estado que te da, que te garantiza de que esa inversión va a funcionar, va a canalizar. Entonces, son varios actores, ¿no? Y el ecosistema es eso, necesitas inversionistas en Bolivia. Tenemos muy pocos y los pocos se espantan porque no hay seguridad jurídica.
Tenemos academia, lo que decía hace rato, las universidades están entregando profesionales que compitan al nivel de Facebook, de Google y demás. ¿Nos están dando esa materia prima? Tal vez no. Más bien, recién he visto una crítica que las universidades están mercantilizando el estudio, tal que te convencen de que es la carrera del futuro. Y vos estás caminando y ves un eslogan, estudia tal carrera que es la del futuro. Es la universidad que, ¿de dónde habrá sacado ese dato que te dice que es la carrera del futuro? Tú estudias y todos van a la moda y cuando sales es la Claro, carrera del desempleo, digamos, ¿no? claro. Entonces, la educación. Necesitas capacitación especializada. Hablando de un ecosistema de emprendimiento, incubadoras, aceleradoras. Tú puedes ser el mejor desarrollador, pero para que te vuelvas el founder de una startup que vale cientos o miles de millones de dólares, como lo hay, no es suficiente que seas un genio programador. Necesitas saber qué es un modelo de negocio, cómo es abrir mercado, conocer la industria donde te estás metiendo, generar equipos, convencer a equipos que trabajen socios. Esas son habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo y demás. La incubación y la aceleración te van a enseñar eso también. Y la parte técnica para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, lo que decíamos, escalabilidad. Después tienes la empresa privada, también es parte del ecosistema. Una empresa grande, por ejemplo, en Cochabamba hay una empresa, no voy a decir nombres para por ahí no puedo, pero es una startup, un emprendimiento nuevo que una empresa grande le ha puesto $30,000 de inicio Ok. como parte de la inversión. Entonces, una empresa grande se ha comprado parte de esta empresa pequeña. Esos $30,000 son inyección para que esta startup empiece a crecer. Entonces, la industria ya establecida puede ayudar al ecosistema emprendedor haciendo estos mecanismos de inversión que se llama corporate venture o inversión corporativa. Y podemos hablar de más actores, mentores. Si tú quieres emprender, lo ideal es que tengas un mentor, una persona que ya haya emprendido en este país, que ya sepa cuáles son los problemas legales, sociales, políticos. Es que tienes que ver todo. Hay una técnica que se la recomiendo que se llama, en inglés es el pestel o el pastel en español, que tú tienes que ver para emprender la parte política. Empieza por P, ¿no? Y Ok. en Bolivia y en Latinoamérica, pues tienes golpes, fraudes, no hay gobiernos, hay países como Perú que en un año creo que han tenido 5 presidentes, entonces tienes que tomar en cuenta lo Claro. político porque somos conflictivos, ¿no? Hay conflictos sociales. El otro día escuchaba una charla y decía, tienes que preparar el 2025 para trabajar 10 meses. ¿Cómo es eso? En 10 meses tienes que hacer tu presupuesto para pagar todo el año. ¿Por qué? Porque puede ser que 2 meses estemos bloqueados, estemos así, así, Mm. fuerte. Claro. En el pastel tienes la A de ambiental, medioambiental. Tienes que tener un contexto ambiental. Por ahí tu emprendimiento, ya yo voy a ir a explotar oro a la Amazonía. Pues ambientalmente, cualquier rato me van a cortar porque lo están haciendo de manera brutal contra el ecosistema, ¿no? Contaminando ríos y demás, ¿no? O tienes que ver si tu emprendimiento tiene un impacto negativo en otro rubro medioambiental. El pastel, la S es lo social, nuevamente, ¿no? Tienes que ver si a veces hay gente que va a Europa y ve que algo funciona, los Estados Unidos viene y copia el modelo de negocio. Pero la sociedad europea es muy distinta a la sociedad latinoamericana. Ejemplo, yo fabrico las prótesis hiperrealistas en Creotech y estas prótesis hiperrealistas atienden una necesidad que no atenderían en Estados Unidos y Europa, que es el mezclarse, el ser una persona normal. Porque Mm. las personas con amputación vienen y dicen, yo no quiero algo robótico, yo no quiero algo que agarre un vaso, yo quiero algo que parezca que no tengo una amputación, que me haga ver normal. Eso dices Por, acá en Latinoamérica. sí. Ah, Ok. ¿Por qué? Porque sales a la calle y te miran, no tiene mano, cuchichean, te hacen hablar, te hacen sentir incómodo. Y los niños son torpes, te hacen bullying. Conozco niños que cada año cambian de colegio por el bullying que les hacen. Hoy he recibido un caso así. Entonces, cuando tú les das una prótesis realista de dedo, de mano, van y salen, suben al micro, hacen su vida normal. Y mm, eso es encontrar una necesidad, un problema local y no copiar problemas de afuera. mm, Es la tecnología. No puedes dejar de lado la tecnología. Tú vas a vender algo, vas a vender artesanía, pero tu vecino, su producto es malo, no tiene garantía y demás, pero lo vende en el marketplace o tiene un e-commerce y vende más que vos. ¿Entiendes? A veces pensamos que nuestro producto es bueno y porque es bueno se va a vender. Falso.
La E de economía, tienes que ver el contexto económico. Ejemplo, en los países de Latinoamérica como Bolivia que están pasando, que están entrando a una crisis, eh, el poder adquisitivo de la gente va a bajar. Entonces, si yo me dedico a hacer joyas de alto valor, pues la gente va a cuidar sus pesos. Entonces, comprar una joya o pagar el alquiler, pues Claro. no, lógica, ¿no? A veces es muy básico, muy lógico, pero a veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pensar en emprender en productos, en economía se llama, se me dio el nombre, algo con B, es una letra griega, el beta, creo, que no necesariamente ante la crisis va a desaparecer. Es decir, no lujo, productos más básicos. La gente va a dejar va a dejar de comprar empanadas, pero va a comer pan, Claro. ¿no ve? Claro, Entonces, productos y servicios en realidad, productos ¿no? y servicios más básicos, Ya. vas a tener más competencia y ahí entra la innovación, la diferenciación y todo lo que dice. Y lo último, la L, lo legal, ¿no? Tienes que ver lo legal. En mi caso, yo hago equipos médicos, entonces no puedo simplemente hoy día o decir voy a hacer una medicina y empiezo a venderte jarabes mágicos y demás, puedo matar gente, ¿no? Mm. Tienes que ver que hay un contexto legal que te diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer en un país. Eh, hay países con regulaciones mucho más duras, los países más grandes, México, Brasil. Si algo te va bien aquí, vas allá, inviertes, pones oficina, contratas gente, listo, ya quieres romper el listón para inaugurar y te das cuenta que necesitas 2 años para cumplir lo legal en ese país. Plop. Entonces no has hecho la tarea de encontrar esos contextos para poder emprender. Cuando mencionabas ahí en la S del pastel, en la parte social, claro, mencionas ese punto de que no siempre va a funcionar el replicar algo que funciona en otro país o en otra cultura. Claro, es totalmente cierto, pero pienso que muchas cosas sí también van a funcionar, que eso se hacía antes, ¿no? Es como alguien se iba de viaje a otro continente, veía un nuevo modelo de negocio, una nueva idea, la implementaba acá en Latinoamérica y le funcionaba. Entonces ahí yo creo que tampoco irnos a ese Sí, sí, extremo, ¿no ve? sí. Pero sí tener el criterio suficiente o tal vez hacer con un MVP, algo así, para ver si funciona acá. Pero no es súper interesante esa parte. Sí, ¿no? Y hay cosas que funcionan. Muchos emprendimientos se han hecho primero en otros países y están Exacto. funcionando. Pero a la hora de diferenciarte, em, tal vez vas a entrar tarde al mercado, ¿no? Yo apuesto más por la innovación, en leer lo social, como el ejemplo que he dado, en decir, ¿qué necesita mi comunidad? ¿Qué necesita esta sociedad? Y emprendo con esto. Busco un problema local y lo resuelvo. Y con todos estos puntos que nos acabas de mencionar, eh, a la hora de hacer estas startups, ¿con qué trabas tal vez te has chocado y cómo las has solucionado? ¿Cómo has podido pasarlas? En la teoría de las startups hay una gráfica que se llama el Startup Journey o el camino del emprendedor. Y como estudiante de cámaras es al revés. Y es así, ¿no? Entonces vos bajas, pasas por el Valle de la Muerte y vuelves a subir. Ese Valle de la Muerte es de donde si sales de ahí, pues ya eres exitoso. Y ahí entra lo que tú dices, el MVP. Entonces yo diseño un producto, digo, esto va a funcionar, producto o servicio. ¿Y qué hago? Empiezo a invertir. Ahí estás bajando. Pago sueldos. Los primeros meses nada te va a rendir. Y ojo, para las estafas que hoy en día están de moda, ningún negocio es rentable de la noche a la mañana. No, Mm. no caigan en eso. Y eso es triste. He visto muchas estafas ahí. Empiezas a invertir, a gastar y las primeras semanas no van a llegar clientes, no vas a vender tu producto. Y en ese momento es donde realmente tienes que validar o el product market fit o que tu producto haga un match, haga un link con el cliente y que realmente empiece a pagar. Y cuando eso empieza a pasar, ya empiezas a recuperar y ya empiezas a crecer, ¿no? Entonces, a nivel de modelo de negocio, esa es la traba, pasar el product market fit, que es la más difícil. En la mortalidad de las startups, 8 de cada 10 no llegan al tercer año Mm. por quedarse en el Valle de la Muerte. Luego tienes una serie de problemas que es, claro, no eliges bien a tus socios, rompes con tu socio y ahí también quiebra la empresa. Em, Capital semilla, hay gente muy capaz, tiene buen modelo de negocio, pero si no tienes un capital para empezar, tampoco vas a hacerlo. Pero no es la excusa. Muchos dicen, no emprendo porque no tengo capital semilla. Puedes hacerlo. En startups hay las famosas 3 Fs, no me gusta la última, pero son Family and Friends and Fools.
familia, amigos y los pavos, como decimos por aquí, los tontos, que no me gusta. Pero hay gente que si le vendes bonito te dice, ya, yo te creo y te invierte, ¿no? Pero tu familia y tus amigos pueden ser tus primeros inversores. Le dices, oye, mira, voy a hacer esto, le vendes tu charque, como decimos aquí, le vendes tu modelo y él te va a decir, ya, yo entro y te pone una plata y puede ser. O tu familia, tus papás, tu tía, alguien tiene su guardadito y tú le convences, dices, quiero emprender en esto y ellos te pueden dar tus primeros pesitos. Y cuando ya estés saliendo de aquí, lo obvio tienes que ir y pagarle al que te ha prestado. Y después ya cuando tienes flujo, recién entra el capital tradicional, que es el banco, la inversión tradicional. Externo. El banco no te va a prestar si no tienes una garantía, una casa de alguien o un garante que tenga una casa o flujo, ¿no? Cuando ya empiezas a vender y demuestras que estás vendiendo, el banco sí te puede prestar. Pero si eres un emprendedor que solo tienes una idea, por muy buena que seas tu idea, no te va a prestar el banco. Por obvias razones, ¿no? Pues te va a decir, ¿qué garantía tengo de que me vas a pagar? No, es que mi idea es buena y va a funcionar. He escuchado 100 de vosotros. Creo que en el mundo del emprendimiento hay como que dos tipos de perfiles o dos tipos de personas. Las primeras que inician un negocio y les empieza a ir mal y de manera muy rápida se rinden y dicen, esto no va a funcionar y lo dejan ahí. Pero cuando tal vez estaban como que en ese pico del Valle de la Muerte que dices y no han dejado que resurja el negocio. Pero creo que hay el otro tipo de personas que inician con el emprendimiento, les empieza a ir mal y siguen intentando, invierten más, sigue mal, pero siguen metiéndole tiempo, recursos y ese emprendimiento en realidad ya sea que no han validado bien la idea de negocio, pero jamás va a funcionar. ¿En qué punto, claro, es complicado, pero en qué punto podríamos saber si seguir invirtiendo recursos y tiempo o ya Salir. dejarlo de lado? Claro, porque hay esos dos perfiles, pienso yo. Creo que no son tan distintos porque los que sí pasan el Valle de la Muerte es los que sí han invertido más, los que sí no se han rendido. Entonces no es tan facilito, son una serie de gradas, ¿no? O sea, Sí, sí, llega sí, una sí. venta y dices, no, todavía la voy a lograr, e insistes, resiliencia, lo que siempre escuchamos en emprendimiento, ¿no? Ser resiliente, tener aversión a riesgos. Si tú estás acostumbrado a lo estable, a la estabilidad, a recibir un sueldo a fin de mes y estar en tu punto de confort, el emprendimiento no es tuyo. Hay muchos que piensan que es fácil. Ah, yo soy metódico, soy súper organizado, entonces me va a ir bien en el emprendimiento. Falso. Un día no te va a pagar tu cliente y no vas a poder pagar sueldos. Y los trabajadores te van a decir, no trabajamos sin sueldos. ¿Qué vas a hacer? Ahí tú, lo metódico, lo ingeniero, todo lo que seas, no funciona. Ahí necesitas resiliencia, liderazgo, capacidad de convencimiento, capacidad de negociación, tomar decisiones fuertes, o los demando, o me voy a parar, o hago huelga. O sea, ahí ya viene la vida real, ahí es la jungla, la ley del más fuerte, ¿no? Pero el otro día me preguntaban, ¿cómo los emprendedores podemos vencer el miedo? Me decían, y va por ahí, ¿no? Cuando estás en el Valle de la Muerte y tienes miedo a decir, tengo un capital más que es lo último, ¿le meto o no le meto? ¿No? Y tienes miedo. Y yo respondí ahí, para disminuir, o sea, para aplacar ese miedo, puedes disminuir el riesgo. Disminuye el riesgo, y daba un ejemplo. Si tú dices, oye, la siguiente semana vamos a subir a la punta del Illimani, vamos a hacer cumbre. Tú dices, me da miedo. ¿Y cómo tomas la decisión? ¿Sí o no? Mentira. Podrías hacer eso. Y dices, sí, le metamos ya. Sí, soy emprendedor, ¿no ves? Que te vas a morir. Te vas a morir si no tienes el estado físico y todo Claro. eso. Pero ¿qué haces? Dices, a ver, contame más. ¿Cómo es la cosa? Ya, mira, el primer día subimos aquí al nido de cóndores y el segundo día nos levantamos 11 de la noche y subimos porque hay que ir de noche porque si no de día es resbaloso por el sol y vamos a caminar 8 horas y 8 de la mañana estamos haciendo cumbre. Entonces, yo alguna vez he caminado hasta 12 horas, creo que sí, soy joven y demás. Entonces va reduciendo el riesgo. Pero sí, no, yo nunca he caminado y que voy a estar yendo y me voy a morir. Entonces, ya, pues la respuesta se va dando por sí sola cuando tú analizas los datos. Entonces, tomar una decisión que te da miedo es enterarte, conocer tu industria. En el emprendimiento es conocer la industria. Oye, mira, este producto lo vamos a traer de China y está buenísimo, se va a vender. A ver, un ratito, espera. ¿Qué producto es tal? Ya, voy a la feria, voy al mercado y veo que todo el mundo está trayendo eso. Entonces, ¿qué me garantiza que a mí me van a comprar y no a ellos? ¿No? Entonces, conoce tu industria, conoce el mercado, haz encuestas. Oye, si yo traigo este producto, mira qué bonito lo muestra en tu celular, ¿tú me comprarías? Sí, claro, está buenísimo. ¿Y hasta cuánto pagarías? 60 bolivianos, puta. Si lo quiero vender en 200, entonces, Claro. ¿ve? Entonces, muchas veces tenemos miedo y pensamos que es, yo soy emprendedor y le meto, ¿no? Tienes que
empaparte de información. Y eso hacen ya los viejos lobos de mar, ¿no? Que incluso ya tienen tal olfato y dicen, eso va a funcionar, eso no funciona. Es que los emprendedores que están con sus primeros negocios y demás, creo que algo que muy común es que te enamoras de tu idea y simplemente porque te encanta tu proyecto, te encanta tu idea de negocio, dices va a funcionar y vas all in ahí con eso, y luego te enfrentas al mercado que es el único que va a definir qué tan bien o mal te va a ir, ¿no? Y de ahí salen las estadísticas de que 9 de cada 10 emprendimientos no llegan al tercer año, porque te enamoras de tu solución y no te enamoras del problema. Enamorarse del problema, que yo lo aplico, todo lo que estoy hablando, gracias a Dios yo lo aplico. O sea, para mí el problema es que las personas con discapacidad en Bolivia no tienen recursos para comprarse soluciones técnicas, prótesis, sillas de ruedas, muletas, por eso vemos siempre pidiendo donación y todo aquello. Ese es el problema. Personas con discapacidad que no tienen recursos para solucionar técnicamente sus problemas. Entonces, he empezado con las prótesis de extremidad superior con tecnología de la cuarta revolución industrial, impresión 3D, hiperrealismo y demás. Ahora, de ahí mismo voy a saltar a piernas, porque me piden piernas, piernas hechas en Bolivia en este caso. Y luego voy a ir saltando a otras soluciones, muletas. Yo a veces digo, ¿cómo es posible que importemos muletas y son dos fierros y un pedazo de plástico, qué sé yo? Entonces, why not? Empecemos a hacer muletas, empecemos a hacer sillas de ruedas aquí. Tal vez la vida no me dé, pero no me voy a rendir. Voy a seguir haciendo, porque el problema del que estoy enamorado es que las personas con discapacidad tengan calidad de vida y encuentren soluciones accesibles, porque es una pirámide. Las personas que se amputan son las personas que ganan menos y justamente por ganar menos se han amputado. ¿Entiendes? Una persona que no tiene estudios, no tienes licenciatura y demás, vas a ir a carrear agua, vas a bajar al río, vas a ir a la construcción y son las que se electrocutan, se dinamitan, se caen, se accidentan, porque están de jornaleros por 50, 100 pesos al día, trabajando en trabajos riesgosos que nadie quiere hacer. Se accidentan, se amputan, tienes deuda con el hospital y necesitas asistencia. Tu esposa, tu hermana, tu hija, hay un tema de género, ¿no? Siempre es una mujer que hace de enfermera, de psicóloga, de cocinera, de asistente. Es la esposa, la mamá, la hija. Por alguna razón, debe ser porque los hombres están trabajando. También todavía estamos en una sociedad donde el hombre es el proveedor y la mujer es la que cuida la casa. Entonces, te endeudas con el hospital, y tienes que subsistir y tiene que ir la mujer, la esposa, la hija a trabajar, a vender comida, a hacer algo para traer, y ahí hay un círculo de pobreza. A esa gente le quieres vender una prótesis de 3.000, $4.000, no hay posible, no, no es Claro. posible. Entonces ahí a ese problema queremos atacar. Y ese es el problema que me despierta cada mañana y con mi equipo de ingenieros decimos, podemos hacer estos productos, sí, pero tiene que ser de bajo costo, porque ese es el problema al que solucionamos. Y esa debe ser la parte más gratificante también, cuando ya solucionan ese problema, está la persona con la prótesis, que cómo es ese momento cuando ya logran cumplir ese sueño al fin y al cabo de esa En persona. mis redes sociales he colgado algunos videos de eso. Eso se llama sueldo emocional. Y ese es el sueldo de tener un propósito. Lo que decía hace rato. Tú trabajas por lo económico cuando tienes tres clientes, lo social y lo medioambiental. Esto te trae sueldo económico. Obviamente necesitas vivir y necesitas tratarte bien porque eres tu mejor activo. Yo tengo que comer bien, tengo que dormir bien, tengo que cuidarme mi cuerpo porque es el mejor activo que va a hacer que se resuelva ese problema. ¿No? A veces cuidamos el auto, cuidamos la oficina y no cuidamos nuestro mejor activo, ¿no? Eh, y ese sueldo de lo social y de lo ambiental es el que dice, es el sueldo emocional, el sueldo del alma. Entonces, yo emprendo con propósito, mi startup con propósito me da sueldo económico y me da sueldo en el alma. Entonces, duermo tranquilo, no sé lo que es el estrés, sí me afano, sí hay días que estamos correteando y demás, pero con, de una manera gratificante. Como cuando aquí las famosas kermés, digamos, ¿no? Estás haciendo por una causa, alguien se ha accidentado, es para el hospital de alguien, y vos vas a tu familia, yo he ido, ¿no? Y soy el mesero y estoy ahí sirviendo platos para que la gente compre y demás, porque necesitamos recaudar para que ese familiar se salve y demás en una kermés. Entonces no te estresas, porque tienes un propósito, tienes una meta ahí que cumplir. Así que puedes hacer lo que sea, puedes limpiar pisos y demás, y es así cuando emprendes con propósito. No hay estrés, es afán y disfrutas ese afán. Justo quería tocar ese tema del estrés, que claro, cuando emprendes, cuando hay gente que depende de ti,
se te suman cargas, digámosle, o sea que si sale algo mal, ok, no solo soy yo el afectado, hay gente que depende de mí. ¿Cómo llevas eso? Aunque más o menos aquí lo explicaste, ¿no? Un poco. Sí, ahí entra la capacidad de liderazgo, ahí entra la capacidad de que yo estoy viniendo a esta empresa a resolver un problema y tienes que tener la capacidad de transmitir ese propósito a tu equipo y decirles a los de tu equipo, este es una startup nueva, es un emprendimiento nuevo, con mucha incertidumbre, puede que en un año no estemos aquí, puede que cerremos, pero el problema es este y todos remamos al mismo barco. Y eso no es algo que uno inventa, son cosas que ya se han hecho, ¿no? Hay un ejemplo en los libros de motivación de la NASA, ¿no? Cuando Estados Unidos quería llegar a la Luna, la NASA estaba tan motivada que el que escribe el libro, no me acuerdo ahorita, va y le pregunta a la señora que estaba limpiando el baño y le dice, señor, ¿usted qué está haciendo aquí? Nosotros estamos llevando el hombre a la Luna. Así, la señora que está limpiando el baño sabe que el objetivo Mm. mayor es llevar el hombre a la luna. Entonces, eso tienes que transmitir en tu empresa. Estamos aquí para mejorar la calidad de vida de las empresas, de las personas, pero con discapacidad. ¿Cuál consideras tú que sería un paso a paso para llevar un propósito a la realidad? El emprender con propósito no tiene ninguna diferencia de emprender tradicionalmente. Y de hecho es más difícil. Entonces, ese sueldo emocional que vas a recibir tiene una factura, porque no hay un mercado establecido, porque las empresas que están empezando a hacer triple impacto no tienen terreno recorrido. Si yo quiero traer a Bolivia zapatos, si yo quiero fabricar en Bolivia zapatos, sé que hay un mercado, sé que hay gente, puedo ver hasta números, o quiero exportar café y demás, ya tengo datos. Pero si yo quiero hacer lo que digo, ¿no? Innovación, no tengo de dónde aprender. Cuando quiero contratar gente, no tengo, quiero un ingeniero especialista en diseño de prótesis, no existe en Bolivia. Entonces los tienes que crear dentro de tu empresa y descubrir, aprender y demás. A veces puedes darte el lujo de ir a un curso al exterior o algo así, pero no, normalmente no. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que ese propósito lo tienes que contagiar a todo el equipo y todos estén enamorados del problema. Al inicio mencionabas que la importancia de tener un mentor, alguien que te guíe, principalmente decías, ¿no? En tu propio contexto, en tu propio ecosistema, alguien que ya conozca el tema legal y todos los puntos que mencionaste. Pero si alguien, no sé, yo igual cuando empecé a emprender, no sabía dónde encontrar a esa persona. Encuentro, no sé, ahora en internet, ¿no? Gente que sube contenido de emprendimiento, negocios, marketing, lo que sea, ok, pero sí están en un contexto diferente, como tú decías, la cultura en Europa, en México, etcétera. Aquí no sabía y no sé hasta ahora, digamos, cuál sería la mejor forma de encontrar ese mentor. Es difícil, es difícil. A mí igual me ha costado porque a veces, para empezar, tenemos que entender que un mentor es diferente a un especialista. Tú puedes tener el catedrático de la universidad que te ha enseñado emprendimiento, digamos, que puede haber esa materia, o negocios o administración de empresas. Es buenísimo, buenísimo, y te enseña bien y demás. Y dices, no, él va a ser mi mentor. Para elegir tú un mentor, tiene que ser una persona que está en el lugar que tú quieres estar en Mm. algún momento. No un especialista, no un académico. El académico te va a dar herramientas y está muy bien, no los critico, todo lo contrario, necesitamos académicos que nos digan la historia, que nos pasen toda la información, pero para encontrar un mentor tiene que ser alguien que ya ha recorrido ese camino, que es emprender en Bolivia, fracasar en Bolivia, mejor si ha fracasado, porque tiene más enriquecimiento en sus consejos y la manera de encontrarlos es que ellos se mueven igual en tribus. Y ahí entra el famoso networking. No el networking de estafas, igual que por ahí, ¿no? Se habla mucho con el líder y no sé qué. El networking es ir a eventos de emprendimientos, ir a eventos de innovación, ir a concursos y demás. Yo siempre estoy ahí y ahí es donde me nutro. Por ejemplo, yo nunca rechazo, mañana soy jurado de un evento de emprendimientos tecnológicos con circuitos y robótica y siempre voy y estoy ahí de jurado y conozco nuevos emprendedores y los conecto y me dicen, veo a alguien que está haciendo algo y veo a alguien que está haciendo algo parecido, los conecto para que sumen y demás. Y es lo mismo, cuando tú entras a estos eventos, hay gente que te dice, qué interesante lo que tú haces, pero mira, aquel es igual es emprendedor en salud, tal vez él te puede Mm. orientar en esto, en esto. Entonces, no solo vas a encontrar mentores haciendo networking, yendo a eventos, moviéndote, vas a encontrar posibles socios, posibles trabajadores, colaboradores, stakeholders, como se llama. Entonces, el networking es crucial para emprender. Si te encierras en tu casa como, yo soy el mejor, voy a programar y esto, y yo solito voy a hacerme millonario,
vas a aprender mucho en el camino. Y ahí haciendo un paréntesis, ¿tú consideras que un buen emprendedor debería tener una carrera profesional de base o debería ser autodidacta o ambos? Es una pregunta complicada también y si ves los famosos ejemplos de Steve Jobs, de Zuckerberg, estos famosos emprendedores que han dejado la universidad, y se vende mucho esa moda, ¿no? Que no necesitas un título y demás. Entonces, nuevamente, no tenemos que ir a los clichés, a las modas, a la ideología que sí el título, no el título. Yo digo que es más la persona, yo digo que es más un autodidacta, si es curioso y sediento de conocimiento, va a aprender más que una persona que solamente está yendo a probar materias. Pero hay personas que sí van a obtener el título igual con el mismo incentivo de aprender y toman una especialidad y se vuelven especialistas. Y finalmente a veces los títulos, digo a veces, te dan esa especialidad que necesitas para emprender. Si estoy trabajando en temas de salud, necesito tal vez un médico, un biomédico, porque no voy a descubrir algo sin tener conocimientos técnicos. Entonces, en las startups tienes los CEOs, que son los visionarios, como Steve Jobs, pero tienes los CTOs, los Chief Technologies, que son los hackers, son los genios. En el caso de Steve Jobs era Wozniak. Mm. Steve Jobs tenía las ideas, pero Wozniak era el que Hacía las realidad, plasmaba. digamos, exacto. exactamente. Entonces, todo es en equipo. Y Bosnia, por ahí, yo conozco emprendedores, expertos incluso en blockchain, que vienen de otras carreras, que han sido autodidactas. Entonces, no es ni el uno ni el otro. Es la persona, es la sede de conocimiento, el título te puede ayudar. Ahora, en ciertas carreras, sí, o sea, si quieres operar gente, tienes que ser médico, pues nadie te va, tú no le darías que a tu mamá, a tu hermana, a tu papá lo opere a alguien. Yo soy autodidacta y he visto en YouTube, ¿entiendes? Entonces, hay cosas donde sí, obviamente, pero en tecnología no, porque la tecnología es tan disruptiva y cambia constantemente que no hay, pues las carreras, las universidades no se están adaptando. Hace días he visto que el hijo de una amiga se está yendo a México a estudiar ingeniería en inteligencia artificial. En Bolivia todavía no hay esa carrera, o recién está viendo algo parecido. Entonces, es importante que también la academia, las universidades se nutran, se actualicen, mejor dicho, ¿no? Claro, porque el problema es que creo que por la burocracia que existe con las universidades es complicado que hagan esos cambios de manera muy rápida, ¿no? Es como que de a poco, porque tienen que obviamente cumplir las leyes, que el pensum y todo el contenido, eso es lo complejo, yo creo. Y jalando esa pregunta, creo que el diferenciador es la innovación. Tú puedes ser el mejor programador, pero el mejor profesional en algo, pero si solo estás esperando que alguien te diga que tienes que hacer esto, no vas a ser un buen emprendedor. Pero hay personas muy curiosas, muy capaces, que tienen muchas ideas nuevas, son innovadores, que a veces les falta también la parte técnica. Lo mejor es conjuncionar, ¿no? Yo tengo la suerte de haber estudiado en la UNSA, Ingeniería Electromecánica, donde me han metido matemáticas, pero a latigazos. Y en su momento dices, que es tan difícil, digamos, ¿no? Me ha costado, me amanecía haciendo cálculo uno, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, era realmente ir a clases y viajar a Marte, digamos. Mm. Y literal, el profesor te decía, bienvenidos a Marte, porque no entendía nada la primera clase. Y practicar y practicar. Pero hoy en día agradezco eso porque te da un razonamiento cognitivo de resolver cosas que en ese momento es como ir al gimnasio y ahí tienes capacidad. Volviendo al tema, es innovación. Es innovación, el diferenciarte, el hacer cosas nuevas, seas con título, sin título, muy crack en lo técnico o no, en el emprendimiento, que es lo que estamos hablando aquí, la clave del éxito es innovar. Claro, y justo es lo que mencionabas al principio, ¿no? El tema de necesitamos más gente innovadora que emprendedora. Para innovar, para hacer eso que tú dices, ¿qué recomendaciones podrías dar o qué podríamos hacer para ser más innovadores? ¿Cómo conseguir esas ideas? ¿Qué hacer? Para empezar, mi concepto de innovación es hacer las cosas distintas para mejor. A veces pensamos que innovar es solamente cambiar las cosas, cambiar Ya. un servicio, cambiar un producto. A veces un inventor puede inventar algo, pero si no mejora algo, si no cambia positivamente algo, no es una innovación. Entonces, todo lo que innoves tiene que ser para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar la eficiencia de una planta, de una planta eléctrica, no sé, ¿entiendes? Lo que sea que hagas, tiene que ser. Si tú vas a innovar y dices, yo voy a contar cuentos y la gente se ríe y disfruta con tus cuentos o tus poemas, le estás dando un valor agregado a las personas. Entonces, la innovación siempre tiene que ir a hacer algo distinto
que cambie positivamente. ¿Ya? Y yo creo, entrando en ese tema de la innovación, que la innovación puede ser una industria, es una industria a nivel mundial, que en Latinoamérica todavía no la estamos viendo. En Bolivia no estamos viendo la innovación como una industria. ¿Qué es una industria? Una industria es algo que factura, una industria es algo que te trae dólares. Y ahorita, hablando de dólares, Bolivia, que está en una situación donde necesita dólares, podemos empezar a traer dólares a partir de la innovación, o lo que se llama la economía del conocimiento. Ok, ok. Justo con eso que dices, mencionabas igual hace rato, ¿no? Del tema de las políticas públicas y demás. Hay un discurso que creo que es bastante común en Latinoamérica en general, no sé, en otros contextos, que el Estado, ya sea con impuestos, con normas y con burocracias, no fomenta el emprendimiento. ¿Qué opinión tienes al respecto? No fomenta los negocios, la creación de empresas, porque ponen muchas trabas ahí. Sí, 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 es generalizado y más cuando hay polarización, cuando tienes ahora una corriente libertaria que te dice que el Estado es corrupto, que el Estado es no sé qué y demás, eh, y el otro extremo también digamos, vamos a decir el comunismo, donde el Estado hace todo, ¿no? Donde el Estado te mira, te observa y te dice lo que comes o lo que no comes. Extremos, ejemplos de este lado, digamos, que es Cuba, digamos, ¿no? Donde el Estado realmente impera y no, obviamente ahí no habla, no puedes hablar de innovación ni nada. Y este otro lado, no encuentro ejemplos donde hay países sin Estado, o con muy poco Estado. Los países más desarrollados son los que tienen estados más grandes. Entonces no hay que creernos los clichés o los eslogans, ¿no? De que vienen muchos líderes políticos que te dicen, no, cero Estado, igualdad y no sé qué, sino otra vez, vuelvo al principio, ir al pragmatismo. Entonces, enganchando a la anterior pregunta, por ejemplo, la industria de la innovación debería liderarla un Estado no metiéndose a hacer innovación, no metiéndose a hacer empresa, sino un Estado entendiendo que la innovación y la economía del conocimiento es una fuente de riqueza que deberías incentivar. Eso. El Estado debería rayar la cancha para que los emprendedores empiecen a jugar y no tengan trabas, más bien reducir las trabas. Y para reducir las trabas también necesitas un Estado. Te doy un ejemplo para este punto de los teléfonos que tienen los touch. Esa tecnología touch no lo ha hecho un emprendedor. Esa ha sido tecnología que ha venido de un estado, en este caso Estados Unidos, igual que el Internet. El Internet no es de un Steve Jobs, de un Elon Musk y demás. El Internet ha sido pagado por los impuestos de los Estados Unidos mediante las Fuerzas Armadas para crear esta tecnología. El mismo Elon Musk, que habla de libertad y todo aquello, ha recibido mucha subvención del Estado, mucho dinero y apoyo del Estado. Y un dato más, este, es bien contradictorio porque habla de libertad, que mi ley, que el Estado y todo aquello, cuando Estados Unidos le ha puesto 100% de aranceles a autos chinos. Entonces, el que te dice que es libertario y le gusta Elon Musk, pues hay una incongruencia total. Elon Musk le ha dicho al papá Estado, Estados Unidos le ha dicho, mis autos Tesla no puedo vender porque los chinos son mejores y más baratos. Ponme un impuesto, ponme un arancel. Ha puesto un bloque ahí, una muralla, como lo que está haciendo Trump con el sur. Entonces, no podemos, Estados Unidos no es un ejemplo de libertad, como decimos, más bien es uno de los países con más intervención del Estado del mundo, como muchos otros. Claro, y siempre veo, ahora por ejemplo Elon Musk que mencionas, al estar tan aliado con Trump, igual se va a apalancar mucho por ese lado para sus emprendimientos. OpenAI igual va por ese lado con Claro. Trump. Entonces buscan esa alianza con el Estado más bien para exponenciar, Apalancarse. apalancarse para conseguir resultados más grandes. Hay un término que recién se está acuñando y es un libro que la verdad todavía no lo he leído, pero lo estoy buscando. Se está hablando del tecnofeudalismo, si no me equivoco. Ok. Que incluso ya hemos pasado, ya estamos saliendo del capitalismo eh, a este tecnofeudalismo donde nosotros somos pertenecientes a un feudo. Si tú ves, estás en Instagram, en TikTok, en redes sociales, y ellos tienen tus datos personales, tienen el rostro, tienen la información, toda tu información, ¿no? Tú sabes que hace años ya se hablaba de eso. Por ejemplo, en Facebook hay métricas bien interesantes. Cuando tú le das 10 likes en Facebook,
el algoritmo ya te conoce como un amigo. Y así, llegas a 150 likes y te conoce más que tu papá, más que tu mamá. Entonces, tu identidad y nosotros ya estamos dentro de feudos tecnológicos y no podemos hacer mucho. Tú no puedes decirle a Facebook, no quiero que uses mi foto, ¿no? Él te dice, o aceptas o te vas. Claro. Entonces, es interesante esa nueva corriente, a ver, y creo que vamos a escuchar más de eso en los próximos días. Claro, porque dicen que todos los ismos en algún momento van a acabar, ¿no? Socialismo, capitalismo, por otro nuevo. ¿Cuál será en este caso? Claro. Y tenemos que estar abiertos a eso. Y yo creo que va a reinar lo que estoy predicando, que es el pragmatismo. O sea, realmente necesitamos gente inteligente que venga y diga, la historia dice que este país es esto, la izquierda, la derecha, todas las corrientes dicen esto, y creo que Bolivia o Perú o Chile, lo que sea, necesita esta solución, despojándote de ideologías y entendiendo la realidad y plantear soluciones con las herramientas que te dan. Porque el socialismo te dice, el Estado puede apoyar a la igualdad de oportunidades, que no está mal. O sea, todos queremos que los niños se eduquen, ¿no? Y que tengan oportunidades de crecer, de emprender y todo aquello. Pero por otro lado, tiene sus defectos. Y por otro lado, el libre mercado que pregona el capitalismo te dice que la gente también tiene ambición de crecer, de mejor. La gente quiere trabajar más y por ende quiere recibir más. Porque yo quiero que mis hijos tengan mejor educación, entonces trabajo más y recibo más. Que no está mal, porque el ser humano por instinto tiende a crecer, tiende a competir, tiende a ir a mejor. Y eso no hay que cortar. Obviamente tienes los lados negativos, que es cuando haces que ese capitalismo pues destruya el medio ambiente, destruya la sociedad, o sea, no le importe nada más que generar y generar y generar. Entonces al final no puedes enamorarte de uno y pensar que el otro es malo. No es como el fútbol, yo soy de este equipo y odio al otro equipo, ¿no? Tienes que ir al pragmatismo, usarlo mejor y hacer nuevas teorías para nuestra realidad. Y hay nuevos enemigos de nuestra realidad. Ya no estamos en la época de proletarios. Bolivia, por ejemplo, 85% de trabajo informal. Todos son emprendedores, vendedores, comerciantes, gremialistas, todos son emprendedores en una u otra manera. ¿Y dónde entra ahí? ¿Quién es proletario y quién es burgueses y proletarios? No hay, no puedes identificar. Entonces no puedes traer teorías de libros que no funcionan aquí, ¿no? Y lo mismo en el otro extremo de libertad y todo aquello. O sea, tú tienes ferias donde nadie factura, nadie paga impuestos y demás, entonces eso debería ser lo ideal para un libertario que no quiere saber nada de Estado. Claro. Hay lugares, ciudades, entornos, ecosistemas aquí donde no hay el Estado. No llega policía, la gente te roba, te asalta, la misma gente se organiza, cierra calles para que no haya ladrones o queman ladrones. Entonces, para un libertario, pues ya hay libertarismo aquí. Entonces, no nos empapemos por eslogans, por el que habla fuerte, porque él te quiere convencer, sino cuestionemos y hagamos nuestra propia solución a partir de nuestros propios problemas. Buenísimo, Antonio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, para ir cerrando un poco la charla, vamos a pasar a la dinámica final, que es nuestra dinámica de preguntas rápidas, en la cual nosotros te vamos a hacer preguntas y nos tienes que responder rápidamente con lo primero que te venga en mente. Una palabra que describa tu filosofía de vida. Dios. ¿Cuál es tu libro favorito sobre emprendimiento o negocios? El vendedor más grande del mundo. ¿Startup o empresa tradicional? Startup. ¿Un mentor, referente o persona que te haya inspirado? Esa es buena. Martin Luther King. Ok. Si no fueras emprendedor, ¿a qué te dedicarías? Creo que sería voluntario. Wow. ¿Cuál es tu hobby favorito? Fútbol. ¿Qué habilidad consideras indispensable para cualquier emprendedor? Liderazgo. Y por último, tu definición de éxito en una sola frase o palabra. Éxito es poder disfrutar de tu paz interior em, con la gente que quieres. Qué bonito. Muchísimas gracias, Antonio. No sé si te gustaría cerrar con algún mensaje, algo con lo que se queden toda nuestra audiencia, todos los que han visto este podcast. Sí, sí, sí puedo dirigirme a los jóvenes. He estado viendo que
principalmente en Bolivia se está hablando mucho de crisis, se está hablando mucho de fuga de cerebros, lo que decía, o de que gente está pensando irse del país. Que es triste, triste que yo que quiero tanto el país escuche de esos. Y lo peor es que se va la gente talentosa. Entonces, a los jóvenes y a los talentosos y a los innovadores, que no se rindan, que Bolivia está atravesando por una etapa algo complicada, pero como siempre van a venir días mejores. Y justamente para que vengan esos días mejores, necesitamos de los jóvenes, necesitamos de los talentos, necesitamos hacer cambios, necesitamos venir, trabajar, tal vez luchar contra un sistema, cambiar un sistema y hacer que esos días mejores vengan a partir de nuestro trabajo. Porque si esperamos a que los demás resuelvan, eso no va a pasar ni siquiera en otro país. Seamos parte de la solución. Los jóvenes estudien, prepárense en esta época más que todo, afilen el hacha porque cuando empecemos otra vez a recuperar vamos a necesitar mucho talento, vamos a necesitar mucho trabajo, vamos a reconstruir el país con tecnología, con productividad, eh, aprovechando no solo nuestros recursos naturales, que ya lo hemos hecho siempre, sino nuevos recursos. Tenemos quinoa, tenemos café, tenemos cacao, castaña, muchos recursos que podemos exportar con valor agregado sin destruir el ecosistema. Así que, jóvenes, Bolivia los necesita. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias a todos los que se han quedado hasta el final. No olviden suscribirse, compartir y darle like. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.